Bien, en esta unidad vamos a hablar acerca de la difracción de rayos X. Es una técnica de caracterización que en realidad es de las más antiguas en términos de las técnicas modernas y fue la primera técnica que permitió realmente empezar a entender cómo era la estructura cristalina. Hasta la aparición de los rayos X como técnica de caracterización realmente se estaba a ciegas acerca de cómo era la estructura interna de un cristal. No solamente no se podía realmente confirmar todas las teorías acerca sobre cómo estaban creados los cristales, sino que tampoco se podía tomar ninguna medida acerca, por ejemplo, de la longitud o el ancho de la celda unidad, ni tampoco hacer afirmaciones acerca de cuál es el efecto, por ejemplo, cuando se agregan dopantes, o en realidad tener ninguna información acerca de la estructura interna de los cristales, que son la mayoría de los materiales. Para esta unidad vamos a utilizar el WEST, el capítulo 5. Tengan en cuenta que las cuestiones relacionadas con la aplicación práctica de los rayos X para obtener información sobre los valores de celda unidad, etcétera, van a estar desarrollados en los seminarios. Así que les pido por favor no solo que lean el WEST detenidamente, es un libro muy ameno, no es que se meta con millones de ecuaciones, sino que les va a ir explicando, y que hagan los ejercicios de los seminarios. El análisis por difracción de rayos X entonces es una de las técnicas más importantes que vamos a encontrar en la química del sólido. Permite entonces caracterizar materiales cristalinos y obtener información acerca de su estructura. Lo que vemos acá es un difractograma y obviamente vamos a verlo más en detalle, pero los ejes son intensidad de la señal en función de la distancia, donde esa distancia es la separación, ¿sí?, entre los distintos planos de un cristal. Aquí vamos a ver que acá está puesto esto que tiene que ver con cuál es la frecuencia con la cual se está irradiando, porque los rayos X en realidad son todo un rango de frecuencias en el espectro y es importante, ¿sí?, tener en cuenta que se necesita utilizar un espectro monocromático y la ubicación de los picos va a estar determinado según con qué frecuencia esté irradiando. Entonces, por eso es que hay que poner exactamente con qué frecuencia estoy haciendo el ensayo. Pero esto lo vamos a entender un poquito después. Lo importante es determinar que cada uno de estos picos y su ubicación termina siendo como una especie de huella digital que identifica a un cristal. Porque no solamente tenemos la ubicación, sino las intensidades relativas. Con esa combinación de ubicación de picos más intensidades relativas, tenemos esa huella digital que hace que uno, sin tener ninguna información acerca de cuál es el cristal original, mediante un análisis de rayos X permite identificar, ¿sí?, de qué sustancia estamos hablando. Viene bien entonces, ya que estamos hablando de radiación electromagnética, repasar un poquito lo que es el espectro electromagnético en función de la longitud de onda. Las longitudes de onda más grandes pertenecen a las ondas de radio. A medida que tenemos unas longitudes de onda más pequeñas, tenemos por ejemplo las ondas de radar o las microondas. Después tenemos el infrarrojo, que como ustedes saben es el espectro térmico, ¿sí?, que obviamente se dividen después del espectro térmico viene el infrarrojo mediano y el infrarrojo cercano. Vamos a ver después que el infrarrojo es una radiación que también nos sirve para hacer caracterización de materiales. Después viene el espectro visible, y aquí tenemos todos los colores que abarcan el espectro visible. El ultravioleta, y ahí recién, en la longitud de onda más pequeña, vienen los rayos X. Y no es casual que sea una longitud de onda del orden de 10 a la menos 9, 10 a la menos 10 Armstrong, porque justamente es el mismo orden de magnitud que las distancias interatómicas, o entre planos dentro de cristales. Por eso es que se producen fenómenos de difracción. ¿Acuerdan ustedes cuando veían física como si la longitud de onda era del mismo orden que una rendija? Recién ahí es cuando aparecían los fenómenos de difracción. Después, a longitudes de onda aún más pequeñitas, vienen los rayos gamma, que es una radiación muy energética, que es ionizante y que puede penetrar la materia. Por un lado, los rayos X se originan por fenómenos extranucleares, es decir, por saltos de electrones, saltos energéticos, electrones dentro de lo que sería la capa de valencia o la capa de conducción. Mientras que los rayos gamma tienen que ver con fenómenos que
y transiciones que ocurren dentro del núcleo, que emiten radiación. Después existen otras radiaciones que no necesariamente son electromagnéticas, como por ejemplo los rayos alfa, que son átomos de helio ionizado, que son muy dañinos para el cuerpo humano, porque pueden atravesar prácticamente todo, ¿sí? No hay nada que los pueda frenar. Entonces vamos a ver cómo los rayos X, por tener esa particularidad y tener ese rango de frecuencias en particular, es muy útil para la caracterización de sólidos. Hay varias formas de obtener rayos X. Una podría ser una forma natural a través de la radiación que emiten algunas sustancias, y otra es, como vamos a ver acá en la mayoría de los equipos que se utilizan de rayos X comerciales, a través de hacer impactar electrones contra un metal target o objetivo, y que genera transiciones electrónicas que después son los que generan los rayos X. Existen equipos de radioterapia que en general emite no solamente rayos X, sino también rayos gamma, que se utilizan para tratamientos de enfermedades como el cáncer, que en realidad usan una fuente radioactiva. Y esa fuente está totalmente aislada en una cápsula de plomo, y cuando uno quiere emitir esos rayos, simplemente gira el dispositivo, se abre una ventanita y ahí por esa ventanita se emiten los rayos. Hay un accidente muy conocido que sucedió en Brasil en el año 87, en la ciudad de Goiânia, que está totalmente documentado porque fue uno de los, digamos, accidentes más graves que tuvo, al menos en América, relacionado con cuestiones nucleares, y que tiene que ver con un equipamiento médico que quedó abandonado en un hospital, y que tenía una fuente radiactiva de cloruro de cesio. ¿Sí? Esa fuente radioactiva, entró la gente, cuando el hospital estaba abandonado, entró la gente a vandalizar de alguna manera y a tratar de robar partes, y se robaron esa fuente radioactiva sin saber lo que era, y después, bueno, la quisieron romper y ahí se desparramó la radiación. Es un caso realmente muy interesante que ustedes lo pueden googlear y ver un poco cuál fue la secuencia y las consecuencias del mal uso, en este caso, de un dispositivo de radiación. En este caso, a diferencia, entonces, no vamos a usar fuentes radioactivas, sino que vamos a utilizar rayos X generados a través de la aceleración de electrones, a través de un campo magnético, que chocan contra un material denominado material target, y hace que entonces se emitan los rayos que salen también por una ventana transparente para los rayos X, y que yo la coloco después de manera tal que apunta el material que yo quiero caracterizar. Esos electrones son acelerados con un potencial muy alto, de manera tal que son electrones muy energéticos que logran, ¿sí? Tomar los electrones de las capas interiores de lo que es el material target y hacerlos saltar a niveles más altos, y después, cuando se produce el decaimiento, es que emiten los rayos que yo voy a utilizar. Bien, entonces el proceso es, como yo les venía mencionando, un material target que es impactado por los electrones, ¿sí? Que vienen acelerados. Se produce entonces aquí, dentro de este metal, un salto de los electrones de las capas inferiores hacia niveles electrónicos superiores, y cuando esos electrones decaen de nuevo, ¿sí? Se emiten los rayos X. Ahora bien, no existe una única frecuencia para estos rayos X que están siendo emitidos, sino que existe todo un rango de frecuencias, de lo que se denomina radiación blanca. Y existe también un valor umbral para la longitud de onda, que viene dado por la situación extrema en la cual toda la energía cinética de estos electrones que vienen impactando se conserva, y los rayos X emitidos tienen esa misma energía. Ese sería un caso límite, tal vez para un electrón muy superficial, en el cual no hubiera ningún tipo de pérdida de energía, pero en general la energía de los rayos X emitidos va a ser inferior a la energía cinética inicial de los electrones que impactaron. Entonces esto me da este valor umbral. Recuerden que una mayor longitud de onda, ¿sí? Implica una menor energía. Entonces, hacia aquí tenemos cada vez más energía. Aquí vemos, por ejemplo, cómo podemos relacionar la longitud de onda mínima con el voltaje aplicado. El voltaje aplicado es lo que me daría la energía cinética de los electrones que van acelerados. Entonces, suponiendo ese caso en el cual toda la energía se conserva, esta sería la longitud de onda de los rayos X emitidos, que coincide obviamente con el umbral. Cuando entonces los electrones impactan al material target,
lo que se obtiene es radiación blanca, es decir, toda una frecuencia un espectro de radiaciones, y en realidad lo que uno necesita es radiación monocromática, porque uno tiene que poder relacionar la longitud de onda de los rayos X con la distancia entre los planos. Por lo tanto, no puede ser todo un rango de frecuencias. Si uno utiliza como material de target el cobre, ¿sí? Y aplica una diferencia de potencial igual o superior a los 30 kV, podría llegar a ionizar los electrones de la capa más cercana al núcleo, que son los electrones de la capa 1s, también denominada capa K, que son estos de aquí. Cuando uno logra eso, si uno logra ionizar estos electrones, lo que va a ocurrir no es que un electrón de una capa necesariamente por acá arriba va a decaer, que eso también es una posibilidad, sino que lo más probable que ocurra es que electrones de la capa 2p o bien 3p decaigan para tomar el lugar que quedó vacío, ¿sí? Y ahí es cuando se va a emitir una frecuencia monocromática, ¿sí? Entonces, así es el proceso de obtención de los rayos X. Ionizo los electrones interiores, electrones que están en capas de más arriba decaen y emiten rayos X. Si vamos un paso atrás en cuanto a de dónde es que se obtienen esos electrones, eso se logra calentando un filamento de tungsteno. Cuando se calienta, así como ocurre en las viejas lamparitas eléctricas, ¿sí? Que la electricidad que pasaba ahí adentro en algún punto empezaba a emitir luz, con el filamento de tungsteno en algún momento, si se calienta lo suficiente, es capaz de empezar a expulsar electrones. Y en un tubo de vacío se aplica la diferencia de potencial que los acelera y los hace chocar contra el target. ¿Por qué vacío? Porque de esa manera uno impide las colisiones de los rayos X con las partículas de aire o el gas que puede llegar a estar ahí adentro, que generaría una pérdida en la eficiencia. Y de hecho el ánodo, que es el material target, como por ejemplo el cobre que habíamos visto hoy, tiene que ser enfriado continuamente por cómo se calienta, por el hecho de estar todo el tiempo impactado por los electrones. Y de hecho, hay una eficiencia que no es muy alta, en el sentido que solo una pequeña fracción de la energía incidente en forma de electrones puede ser convertida a rayos X, el resto va a ser en realidad disipado como calor, como ocurre en la mayoría de los dispositivos electrónicos. Acá vemos entonces cómo es las longitudes de onda que pueden llegar a emitirse en función de la intensidad del voltaje que yo estoy usando. ¿Se acuerdan lo que había dicho de los 30 kV? Bueno, a medida que yo subo la diferencia de potencial, voy a tener mayor intensidad de radiación blanca, y lo que se va a ir corriendo es ese famoso valor umbral de longitud de onda que habíamos mencionado antes. Entonces, cuando se ionizan ese electrón de la capa K, 1s, y dijimos decaen electrones que estaban originalmente en la capa 3p o 2p, van a dar lugar a, en realidad, picos en la intensidad de la radiación. Hemos visto esta radiación blanca, pero cada tanto aparecían unos picos, ¿sí? Estos picos tienen que ver con que hay algunas de las transiciones que son realmente más intensas, tienen mayor intensidad, y no hay que confundir la intensidad con la energía. Fíjense esto. Esta transición, denominada K-beta, claramente va a ser más energética que esta transición, denominada K-alfa, porque el salto energético es mayor. Sin embargo, la radiación K-alfa va a tener una intensidad mayor, y eso tiene que ver con la probabilidad de que ocurra, o sea, qué tantos saltos están ocurriendo dentro del material. Por lo tanto, en realidad, lo que voy a querer yo es quedarme con aquella radiación que sea más intensa, porque es la que me va a permitir penetrar más en el material que yo después voy a querer analizar. Entonces, lo que decíamos aquí, la radiación de 2p a 1s se denomina K-alfa y tiene este valor de longitud de onda, y del 3p al 1s es K-beta con esta longitud de onda. De hecho, la relación K-alfa se dice que es un doblete, porque en realidad está compuesta por dos radiaciones muy pegaditas, dos saltos muy pegaditos en función de cómo sea el spin, cómo esté desdoblado ese nivel energético, spin arriba o spin abajo. Pero para la mayoría de las aplicaciones muchas veces no llega a distinguir un pico del otro,
y en definitiva se ve como un único pico en el espectro de difracción de rayos X. Equipos más sensibles pueden llegar a distinguir esa diferencia y ver como que se duplican los picos, ¿sí? Pero en general no. Las amplitudes de onda de esas transiciones K-alfa no están presentes solamente en el cobre, sino en muchos metales. Tiene que ver simplemente con la transición de 2P a 1S. ¿Y cuánto vale ese salto energético o lo que es lo mismo, esa longitud de onda? Puede predecirse según la ley de Moseley, que en definitiva relaciona o bien la frecuencia o bien la longitud de onda. Ustedes saben que está relacionado por la velocidad del sonido. Y tiene una expresión de este tipo donde K1 y K2 son constantes que se determinan experimentalmente y Z es el número atómico. Entonces, si el material target es cobre, como vimos hoy, ¿sí? Voy a tener ese doblete de K alfa 1 y K alfa 2 de valores muy cercanos a 1,54 Armstrong, lo cual da un valor medio de 1,5418, ¿no? Ahora, si el metal target no necesariamente tiene que ser cobre, si bien es el más común, podría ser hierro, cromo, y cada uno de ellos va a tener un valor diferente de valor medio de radiación. Lo que ven acá, que dice filtro, tiene que ver con cómo es el dispositivo para generar rayos X, y de qué manera logro quedarme solo con esa longitud de onda y filtrar la radiación blanca y la radiación K beta, ¿no? Se utiliza una ventanita de un material que me absorbe todas las otras radiaciones y deja pasar la radiación que yo voy a utilizar para caracterizar. Nosotros entonces nos quedábamos con esa radiación que era más intensa, la K-alfa, pero vimos que existía esa radiación blanca. Es decir, hay un montón de transiciones electrónicas posibles, aunque en realidad están bastante reducidas dentro de las infinitas que podría llegar a haber, porque existen unas reglas de selección que en realidad que tienen que ver con impedimentos cuánticos, ¿sí? Que provienen de la mecánica cuántica, que hace que muchas transiciones sean prohibidas, ¿sí? Por ejemplo, sí o sí, en una transición electrónica tiene que haber un delta n que sea mayor o igual a 1. Entonces no podría caer un electrón de un nivel, por ejemplo, 2p a 1,2s, ¿sí? Porque el n, ahí sería, el delta n sería igual a 0. Sí o sí tiene que ir de un nivel 2 a 1, 3 a 1, etcétera, ¿sí? Pero sí o sí el delta n tiene que ser mayor o igual a 1. Y también tiene que haber un delta L igual a 1. Entonces no puede tampoco haber un electrón que caiga de un nivel 2s a un nivel 1s, ¿sí? Tiene que ser, sí o sí ser del P al S, por ejemplo, ¿sí? Y también tiene que haber en el número cuántico total, delta J, tiene que ser igual a 0 o a 1, de manera tal que eso nos restringe bastante las radiaciones posibles. De cualquier manera, existe cuando yo ionizo ese nivel 1s, ese nivel K, puede ser que haya electrones de capas bastante superiores que terminen cayendo, aunque esos saltos son mucho menos frecuentes, y son los que de alguna manera terminan componiendo la radiación blanca. Ahora la pregunta es, que yo algo dejamos entrever, ¿cómo hago para obtener radiación monocromática? Bien, tengo que filtrar toda esa radiación blanca y también ese pico que es bastante intenso y de bastante energía, que es la radiación K beta. Para poder filtrar el resto de las radiaciones, tenemos que ver cómo funciona el equipo de rayos X. Tenemos aquí nuestro filamento de tungsteno, ¿tá? Los electrones siendo acelerados y chocando contra el material target. Luego emiten los rayos X que pasan por una ventanita aquí de berilio, que es lo que más o menos permite que todo esté sellado. Pero antes de esa ventana de berilio existe una lámina de níquel. ¿Por qué se pone níquel? Porque resulta que el níquel tiene una energía de ionización del nivel 1s que corresponde a una longitud de onda de 1,49 Armstrong. Eso es que la radiación K beta tiene energía suficiente como para poder ionizar ese electrón, pero la K alfa no la tiene. De manera tal que la K beta, cuando atraviesa el níquel, seguramente existe esa interacción y por lo tanto es filtrada en ese proceso, mientras que la radiación K alfa no ioniza nada, por lo tanto sigue de largo. Es decir, el níquel me sirve para poder filtrar la radiación blanca, que es más energética que la radiación K alfa, aunque menos intensa, y la radiación K beta, que también es más energética pero menos intensa que la K alfa.
Aquí vemos entonces cómo es el diseño actual de un equipo para obtención de rayos X, y digo diseño actual y les pongo este dibujo que no parece muy actual, pero bueno, es un esquema en realidad sobre cómo funciona. Lo que se busca para el equipo es que logre obtener y aumentar la radiación de los rayos X emitidos, que minimizar la absorción por las ventanas estas del tubo, que es por donde sale, evitar la contaminación, por ejemplo con algún tipo de gas que pueda entrar, es decir, si el vacío no es perfecto, y también incorporar aspectos relacionados con la protección al muy alto voltaje y también a la radiación. Recuerden que este tipo de radiación, si se va acumulando en el cuerpo, tiene efectos dañinos. En bajas dosis no permiten, digamos, no tiene ningún efecto que sea negativo, pero cuando se acumulan muchas dosis puede ser que genere algún daño en la estructura celular y por lo tanto no es recomendado. De hecho, cuando uno va al radiólogo, el radiólogo se va y se pone detrás de alguna pared que impida que la radiación le afecte, ¿sí? Eso es importante, lógico, y lo mismo por la misma razón una persona embarazada no puede realizarse un análisis de rayos X, tiene que ver con que no es recomendable para cuando la persona es muy pequeña, en este caso si uno tiene el feto dentro de la panza, recibir radiación de tipo rayos X. Aquí se puede ver un poco mejor en qué consiste el equipo. Este es un equipo que está dentro del Instituto de Materiales, dentro de Intema. Es el equipo más viejito que hay. Después hay uno mucho más moderno y potente que está instalado también allí en Intema y que se utiliza obviamente para caracterizar materiales. Aquí pueden ver que los rayos X se emiten por acá. Esta es la muestra en la cual los rayos rebotan, se produce la difracción y luego son analizados o detectados en el analizador que está aquí. Esto es algo que va girando, ¿sí? Y se va moviendo todo por esta rueda de manera tal de ir variando el ángulo. Ya vamos a ver que por la ley de Bragg es importante ir cambiando el ángulo de incidencia para poder ir detectando la difracción en los distintos ángulos. Ok, veamos entonces, una vez que los rayos X llegan a el material que yo quiero analizar, qué tanto logran penetrar dentro del material, o sea, se quedan solo en la superficie o pueden llegar al interior. Eso es lo que de alguna manera está determinado por el coeficiente de absorción, que puede medirse tanto en términos lineales como en términos másicos. Entonces lo que uno ve aquí es que el nivel de intensidad que logra atravesar o transmitirse por el material es la intensidad incidente multiplicado por un factor de atenuación que es exponencial, que cae exponencialmente con la longitud y que es función de ese coeficiente de absorción. Entonces básicamente lo que tenemos es un comportamiento que, si esta es la intensidad inicial, claramente va cayendo a medida que penetro dentro del material. Lo mismo aquí se puede medir con el coeficiente másico si quiero tener en cuenta la densidad del material en lugar de simplemente la absorción lineal. Ojo que la absorción no es constante para todas las longitudes de onda, ¿sí? En realidad, si uno graficara coeficiente, en este caso coeficiente másico en función de la longitud de onda, vería que la curva tiene esta forma así. Existe un coeficiente creciente y cada tanto, en medida que se dan algunas transiciones en el material que absorben particularmente energía, se dan esos saltos, pero básicamente lo que tienen que tener en cuenta es que ese coeficiente de absorción, es decir, que tanto penetra la radiación, depende de cuál es el valor de la longitud de onda. En este punto es necesario que tengamos un pequeño flashback, volvamos a cuando se estudiaban ondas cuando se veía en física 3, y recordemos lo que es el fenómeno de difracción. Así como ocurre con cuando se veían las rejillas ópticas, ¿sí? En una estructura regular y repetitiva, en general lo que va a generar es que cuando la onda choca contra esa rejilla, en donde tengo un obstáculo separado a una distancia determinada y esa distancia es del mismo orden de magnitud que la longitud de onda, ocurre el fenómeno de difracción, y eso es lo que va a pasar en un cristal. Y en realidad esas rejillas son en este caso los planos cristalinos. Y entonces lo que vamos a ver es que va a haber una diferencia
entre la onda reflejada o difractada, perdón, con respecto al primer plano, ¿sí? Versus a la onda reflejada en el segundo plano. Y cuando esa interferencia sea destructiva, voy a obtener que no hay señal, y cuando sea constructiva voy a obtener un pico, ¿sí? En el esquema de difracción. Eso se puede ver mejor en el clásico esquema del proceso de difracción, del cual se deduce la ley de Bragg, en el cual uno ve un rayo incidente, ¿sí? Que termina en principio siendo difractado por un primer plano, y uno puede en realidad considerar que el rayo difractado es este que está aquí, que estoy marcando aquí en rojo, y va a haber un segundo rayo que termina siendo difractado por el plano que está inmediatamente abajo de este, ¿sí? Y por lo tanto, cuando sea difractado va a recorrer una distancia, ¿sí? Mayor que el primero, que es estos dos tramitos que yo estoy dibujando acá, y que cada uno de ellos es el valor D. En definitiva es como tengo acá como un triángulo rectángulo donde D es la hipotenusa, por lo tanto D por el seno del ángulo este de incidencia, el ángulo θ, es este ladito que está acá, y tengo otro vector exactamente igual aquí cuando rebota, y por lo tanto esa es la distancia que va a recorrer de más el segundo rayo, y cuando coincida justo que esa distancia D es, o esa distancia de más, perdón, que está recorriendo es igual a un número entero de longitudes de onda, voy a tener interferencia constructiva. Cuando sea cualquier valor diferente a un número entero de longitudes de onda, voy a tener interferencia destructiva, y por lo tanto rápidamente va a caer la intensidad del haz difractado, ¿sí? De ahí entonces que cuando estas dos longitudes que están acá, que es dos veces d por el seno de θ, se iguala a un número entero de longitudes de onda, voy a obtener un pico de difracción. Lo que se hace en realidad es ir variando el ángulo. Ir variando el ángulo, y voy viendo para qué valores de valor de θ voy obteniendo picos de difracción, y en definitiva lo que voy a ir viendo son valores diferentes de distancias entre los planos atómicos, ¿sí? Que entonces ahí es donde estoy sacando la información. Estoy sacando la información de cuánto vale D. Cuánto vale D para, no solamente para un plano, sino para las distintas orientaciones de planos dentro del cristal. La ley de Bragg en realidad tiene varias posibles soluciones para cuando n toma distintos valores enteros, 1, 2, 3, etc. Entonces en realidad va a haber un pico principal para cuando n vale 1, y va a haber otros picos que se repiten con menor intensidad para soluciones de valores de n superiores. En realidad entonces, como la red cristalina es en definitiva una grilla de difracción, uno va a obtener un diagrama, ¿sí? Que en realidad lo que van a tener son intensidades que se corresponden con distintos ángulos, ¿sí? Que se asocian a distintas distancias según la ley de Bragg, ¿sí? Y todo ese patrón es una propiedad fundamental de la sustancia, y por eso es, como yo había dicho antes, como una huella digital que me permite resolver completamente la estructura de un cristal. A medida entonces que yo voy variando el ángulo de incidencia, lo que voy a ir detectando son las difracciones de diferente orden, ¿sí? O sea, habíamos visto nosotros que la de primer orden va a ser la máxima, la de mayor intensidad, pero va a haber otras también para otros valores de n que las voy a ir viendo a medida que voy moviendo la incidencia de los rayos o la detección, según cómo sea el dispositivo, y en todas va a estar asociado a una determinada distancia en particular, ¿sí? Que sería esta que está aquí. Entonces ese mismo valor lo voy a obtener varias veces. Pero va a haber otros planos orientados en otros ángulos que van a difractar en otros ángulos también, ¿sí? Y que por lo tanto van a representar otros picos dentro del espectro, ¿sí? Del conjunto entonces de... y que la distancia no necesariamente es la misma. Dentro de una estructura cristalina, las distancias en los distintos planos es diferente, y por lo tanto es que de esa manera voy a poder obtener todo un espectro. ¿Cómo relaciono distancia interplanar con la estructura cristalina de una determinada sustancia? Eso va a depender con cómo cristalice esa sustancia. Por ejemplo, aquí vemos que hay una serie de planos que están separados a una distancia d, y bueno, en realidad tiene el parámetro de red para una estructura tipo sal de roca, que tiene este parámetro, este valor A0, ¿sí? Que ese es el lado de la celda unidad. Y bueno, cómo están relacionados es una cuestión geométrica,
¿sí? En este caso la relación viene por que 5 veces esa distancia interplanar para este plano en particular, ¿sí? Por trigonometría equivale a esta expresión relacionada con el A0, que es el parámetro de red. De ahí viene en realidad que 5D vale 0,2 más o menos A0. Entonces de esa manera, fíjense que yo transformé un dato que me otorgó el espectro de difracción de rayos X en un parámetro que caracteriza la red, como es la longitud de la celda unidad. ¿Una forma de generalizar esto? Sí, a través de los índices de Miller, que por algo los recordamos en la primera unidad, ¿sí? Que es mediante esta expresión que está aquí. Esto dice lo siguiente: dado una estructura cristalina que tiene un parámetro de red, que no necesariamente tienen que ser los tres lados de este cubo que sean iguales, entonces pueden ser A, B y C, cada uno diferente, y un plano determinado cuyos índices de Miller son H, K y L. Bien, si yo conozco entonces los índices de Miller del plano en particular, ¿sí? Puedo de alguna manera determinar cuál va a ser la distancia entre esos planos, ¿sí? Obviamente hay una relación ahí con los parámetros de red. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que este es el pico, ¿sí? Asociado debido a la difracción del plano 220 dentro de la estructura, que se asocia a un ángulo que en definitiva se asocia a una distancia, ¿sí? Todo esto, insisto, van a verlo aplicado en un caso práctico durante el seminario, así lo van a terminar de entender cómo es la metodología de aplicación, más allá de los principios por el cual funciona, que es lo que estamos viendo aquí en la teoría, ¿no? Tenemos entonces un típico diagrama que tiene esta forma. Este es un caso de un diagrama real. Fíjense cómo apenas yo me corro con respecto al ángulo donde hay interferencia constructiva, una pequeña variación en el ángulo hace caer notablemente la intensidad, ¿sí? Esa es la ventaja de esta técnica. Apenas hay una pequeña diferencia en el ángulo con respecto al ángulo que genera la interferencia constructiva, cae notablemente la intensidad y entonces termina describiendo picos muy marcados en su posición. Acá en realidad esta unidad es una unidad arbitraria que tiene que ver con la intensidad, que no importa el valor, se dicen cuentas por segundo, eso tiene que ver con de qué manera detecta el equipo la intensidad, ¿sí? Lo importante es que en realidad lo que voy a generalmente hacer es normalizar los picos en función de un pico conocido, ¿sí? Entonces mezclo junto con la sustancia que yo quiero medir, que generalmente se hace en polvo, una sustancia que tiene los picos en una posición que yo conozco. De esa manera se calibra todas las distancias a valores conocidos. Acá entonces, por una cuestión de la ley de Bragg, directamente se grafica 2θ del ángulo, así de esa manera poder cambiar y llevar este valor a el valor de longitud de onda de manera más sencilla. Las ventajas de esta técnica son: la primera, como dijimos, el diagrama de difracción es característico de la sustancia. A su vez, si uno tuviera una mezcla, ¿sí?, de dos sustancias cristalinas diferentes, en realidad aparecerían los dos diagramas como separados y mezclados de manera independiente. Es decir, no hay interacción entre unos picos en comparación con otros por el hecho de que están mezclados, siempre y cuando estemos hablando de sustancias que forman dos fases diferentes. Si de hecho ocurriría lo contrario, que es que se formara una sustancia por combinación química de los elementos, en definitiva lo que yo puedo hacer es saber si hubo o no reacción química, justamente por eso, porque desaparecerían los picos originales y aparecerían los picos de la nueva fase formada por la reacción. Otra gran ventaja es que se requiere muy pequeña cantidad de muestras, entonces apenas 0,5 gramos es suficiente para hacer un análisis. Es un método que se puede utilizar de manera cuantitativa, es decir, podría determinar cantidades, no solamente saber qué especies hay, sino en qué proporción. Es no destructiva, esto es relativo, porque de alguna manera yo tengo que sacar esta pequeña fracción de masa. Para gran parte de las aplicaciones puedo considerar que sacar 0,5 gramos es no destructiva, en el sentido que no tengo que romper una pieza para poder llevarla y analizar de qué es. Apenas raspando o lijando una pequeña cantidad sería suficiente. Es mucho más rápida que hacer esta misma, determinar qué sustancia es por métodos químicos, es un proceso lento, que generalmente es secuencial, en cambio esto es mucho más fácil. Y permite, una cosa importante también, diferenciar distintas formas polimórficas. Entonces, por ejemplo, si tengo sílice, pero tengo cuarzo o tengo cristobalita,
hay muchos métodos de caracterización químicos que me van a decir, bueno, hay sílice. ¿Por qué? Porque reaccionó con determinada sustancia. Pero ¿cuál de las dos formas cristalinas de la sílice? Ah, no sé. En cambio, el análisis por rayos X me permite decir, no, esto es cristobalita, estredimita o es cuarzo. ¿Cómo es el procedimiento de identificación? Bien, el primer paso, medio obvio, es obtener el diagrama de difracción. Después, con todos los picos, lo que tengo que hacer es calcular, transformar los valores de 2θ en valores de distancia d y tabularlos en función de, bueno, a ver qué intensidad tenían cada uno de esos picos. Entonces tengo d en función, que primero obtengo 2θ, con eso calculo d. Eso obviamente va a depender de con qué metal estoy utilizando como target, porque aparece lambda ahí también. Y también me fijo qué intensidad tiene en función de la intensidad máxima del pico, o sea, normalizada con la máxima intensidad del pico más alto que haya encontrado. Y entonces voy a tener toda una serie de valores que generalmente están tabulados, ¿sí? Ahora seguramente lo hará algún software esa comparación, pero antes había grandes tablas donde uno entraba y comparaba sus resultados con los resultados de alguien que se habían tomado el trabajo de caracterizar muchos tipos de cristales y de esa manera comparaba y así identificaba. Para caracterizar un material, es común que se encuentre en forma entonces de polvos, ¿eh? No es que obtenga una piecita, sino el material molido. Y generalmente los difractómetros más comunes abarcan ángulos 2θ de entre 10 y 80 grados, que con eso cubro prácticamente todo el espectro útil. Existen equipos de bajo ángulo para algunas aplicaciones en particular. Para obtener valores de D preciso, lo que se hace es mezclar el polvo con un sólido patrón, es decir, un sólido que yo conozco fehacientemente cuál es, cloruro de potasio en este caso, y por lo tanto sé en dónde me van a aparecer los picos. Si ahora entonces el pico me aparece del cloruro de potasio, me aparece corrido, entonces calibro todo a esa posición y de esa manera sé que voy a obtener un resultado confiable. El dato entonces que se obtiene más importante son los espaciados D. Y tengan en cuenta entonces que dos sustancias pueden tener la misma estructura cristalina. Por ejemplo, pueden ser dos sustancias que cristalizan según una estructura cúbica centrada en las caras. Pero como los átomos que la componen son distintos, las distancias entre los planos van a ser diferentes y por lo tanto puedo diferenciar una de otra. Acá se trata de graficar para que se entienda un poco mejor entonces cómo es que se van obteniendo los distintos picos. Acá si yo tuviera el plano 1, 0, 0, ¿sí? Que son estos planos que están acá, obtendría un pico para un determinado valor de 2θ, ¿sí? Y sería este pico que aparece aquí. Ahora en cambio, si sigo modificando el ángulo, en algún momento el que va a difractar es un plano, por ejemplo el plano 1, 1, 0, que son estos que están acá. ¿Sí? Entonces me va a aparecer un pico que es este que está aquí. Y así me van apareciendo los picos asociados a los distintos planos y así entonces es como uno puede obtener esa tabla de tabulación de distintas distancias de todos los planos posibles dentro del cristal y su intensidad respectiva. Pero como dijimos, no se usan en general materiales monocristalinos, es decir, un pedacito de cristal, sino que se utilizan polvos, en el cual hay una mezcla de cristales y donde están no necesariamente todos orientados de la misma manera. Sin embargo, el espectro que se obtiene es exactamente el mismo, solo que los picos son un poquito más anchos. Y eso tiene que ver con el hecho de que para cada conjunto de planos, en realidad siempre va a haber algunos pequeños cristalitos que están orientados según el ángulo correcto para que haya difracción. Entonces, bueno, justamente el hecho de que se ensanche un poquito es porque va a haber algunos cristalitos que están levemente desorientados y hay otros que ya están totalmente desorientados y no generan difracción. Entonces sería lo mismo, ¿sí? Utilizar un monocristal o utilizar un polvo en términos de obtener el espectro, ¿sí? Siempre va a haber algunos cristales que están orientados como deberían. Pero claramente entonces el único efecto que se puede ver diferente entre ensayar un monocristal y ensayar un polvo va a ser que los picos se ensanchan un poco. Por último, se podría analizar un material que no fuera 100% cristalino o que fuera directamente amorfo, ¿sí? Veamos, ya que habíamos hablado de la sílice y la vimos también en la unidad de vidrios. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo analizo el cuarzo? Tendría el espectro este que está aquí en rojo. Si analizo la cristobalita, obtendría un espectro totalmente diferente, que es el que está en azul. Y si hiciera un análisis de un vidrio, bueno,
¿Se acuerdan que habíamos mencionado ese orden de corto alcance? ¿Sí? Que es decir, el tetraedro es el orden de más corto alcance. Si yo me voy a algunos tetraedros más alejados, puede ser que existan algunos que estén bien acomodados según una estructura parecida a un cristal, pero a medida que me alejo ya claramente se va desordenando y pierdo el orden a largo alcance. Bueno, ese orden a corto alcance es lo que me genera esta especie de voluta aquí en el espectro de rayos X, es decir, no es totalmente plano, sino que hay algún poquito de difracción. Lo bueno de esto es que, ¿qué pasa si tuviera un material semicristalino? Bien, en realidad lo que obtendría es el espectro original. Fíjense, acá tendría cuarzo, cristobalita y también alguna parte como vidrio. Lo que obtendría son cada uno de los picos asociados a cada uno de los componentes. Están los picos del cuarzo, como este que está aquí. Está el pico de la cristobalita, como este. Y está también esta especie de todo montado en esa voluta que correspondía al vidrio. Entonces fíjense lo potente que es esta técnica. Bien, entonces aquí terminamos con la unidad de rayos X. Como les decía, para terminar de comprender cómo se aplica el método, es necesario que ustedes miren la aplicación a algún caso real, cómo se utilizaría para determinar qué sustancia es.